bienvenidas a la unidad 1 del curso Procesos Psicosociales y Paz. En esta unidad exploraremos en este orden cómo los conflictos sociales y armados han marcado la historia del mundo, de Colombia y, por último, la perspectiva psicosocial. Conflictos en la mitología griega y romana. Mostraremos al inicio la presencia de los conflictos, tal como nos la relatan la mitología griega y romana, en donde se evidencian disputas de diversa índole reconociéndose la ausencia de valoración de la persona como ser humano, tal como la conocemos hoy. Conflictos en las edades antigua y media de la era cristiana. Avanzando en el recorrido histórico, mostraremos la presencia de los conflictos explicados por la competencia de recursos, luchas por el poder, la expansión territorial, como también vinculados a las religiones y aspectos étnicos. Conflictos antes de la conquista de América. En el caso de los pueblos originarios de América, mayas, aztecas, incas, chibchas, entre otros, también la historia muestra la permanencia de los conflictos. Colonización. Los procesos de colonización que se generaron a partir del siglo XV agregan otros actores y otras luchas, y esto nos permite analizar cómo se ve al otro y cómo las diferencias establecen desigualdades y afianza la dominación. Revolución Francesa y los derechos del hombre. Siglos después analizamos algunos acontecimientos que han contribuido a cambiar la historia de la humanidad, como es el caso de la Revolución Francesa en 1789 y su impacto al promulgar los derechos del hombre, sucesos de gran importancia y con notable influencia en las colonias, aportando a los procesos de independencia la ausencia de los derechos de las mujeres. La Revolución Francesa es una oportunidad para reflexionar sobre la ausencia, esto es, los derechos de las mujeres. Por esto, en el curso, se retoma el importante papel que cumplió Olympe de Gouges, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y quien fuera guillotinada. Cabe mencionar que en ella confluían factores de intolerancia regional, política y un aspecto importante: no estaba de acuerdo con la esclavitud. Primera y Segunda Guerra Mundial. Como se viene afirmando, los conflictos están siempre presentes, pero en el siglo XX escalaron a niveles sin precedentes, inicialmente con la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda. Cartas entre Albert Einstein y Sigmund Freud. En el curso retomamos el intercambio epistolar entre Albert Einstein y Sigmund Freud, denominado El porqué de la guerra, donde el primero interroga al segundo sobre los conflictos y la posibilidad de detenerlos. Freud le contesta 2 meses después, y si bien muestra la imposibilidad de lograrlo, da algunas pistas a tener en cuenta. Aunque escrito en 1932, tiene plena vigencia hoy. Creación de la ONU. Las 2 guerras mundiales dejaron millones de muertos, destrucción global y expusieron la fragilidad de la paz, pero también nos dejaron referentes para la justicia que recuperamos en el curso. En 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de prevenirlas y con la esperanza de convertirse en un pilar ético para la convivencia global. En 1948 se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, marcando un hito en la historia de la humanidad. Los conflictos continúan. Todo esto puede considerarse una ilusión momentánea, ya que los acontecimientos que siguieron así nos lo muestran. Un número de conflictos internos y otros que ya venían se concretaron en guerras entre países. La guerra en Oriente Medio, en los Balcanes, en Corea, en países de África, en Centroamérica, por supuesto en Colombia. El listado es amplio. La ONU no ha podido poner fin a los conflictos entre países ni al interior de los mismos. Conflicto armado en Colombia. En un segundo momento en la unidad, abordamos el conflicto social y armado en Colombia. Las explicaciones al conflicto en Colombia nos remontan hasta el siglo XIX. Retomaremos esta multiplicidad de causas que van desde la tierra como centro de los intereses económicos, la precariedad del Estado, las luchas partidistas entre liberales y conservadores,
la permanencia de élites amarradas al poder que clausuran la posibilidad de intervención de otros actores políticos, y desde la década del 70 se ubica también al narcotráfico en el mantenimiento del conflicto. Asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El conflicto en Colombia ha sido ampliamente estudiado, narrado en la literatura y por cientistas sociales, particularmente desde el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Comisiones para estudiar la violencia. Se han creado desde finales de la década del 50 varias comisiones para analizar la violencia y el conflicto armado. En el curso las retomamos, particularmente el informe que se creó para el proceso que se desarrollaba en La Habana con las FARC-EP. Pizarro León Gómez, 2015. Actores del conflicto. En cuanto a los actores, estos también son múltiples: guerrillas, paramilitares, fuerza pública, delincuencia común, como también empresarios quienes han financiado el conflicto, aunque se reconoce que su papel apenas comienza a mostrarse. Guía para la transformación del conflicto. Lo anterior muestra su complejidad, ya que cada cierto tiempo el conflicto parece reciclarse. Puede verse que las explicaciones son muchas. Superarlas significa ir más allá del cese al fuego. Exige una cultura de paz donde la justicia y el respeto por la diferencia sean valores cotidianos, pero exige también un compromiso y voluntad de diversos actores, pero sobre todo una mayor conciencia de parte de los que se consideran no afectados y un mayor conocimiento sobre lo que ha sucedido. De ahí la importancia de este curso, dado que a menudo se suele ver el conflicto armado como algo muy lejano que solo ocurre en zonas rurales. Lo psicosocial. En la tercera parte de la unidad abordamos el concepto de lo psicosocial. Al utilizar el término, planteamos la necesidad de revisar los modelos de intervención, asesoría y acompañamiento convencionales. Para su conceptualización, retomamos la sentencia T-045-2 de febrero de 2010, la cual incorporó varias definiciones de entidades gubernamentales y ONGs que trabajan con víctimas. Recuperamos los aportes de la Corporación ABRE por ser pionera desde la década del 90 en el uso del concepto vinculado a nuestro curso. Se reconoce en los antecedentes que el abordaje psicosocial surge en contextos de conflictos armados y con víctimas de represiones políticas. Pero el término, al asociarlo al estrés postraumático, siguió su curso con un enfoque eminentemente positivista, como es característica de las ciencias naturales y en algunos abordajes de la psicología. Características del abordaje psicosocial. En el curso proponemos algunos aspectos claves a tener en cuenta en el trabajo psicosocial. 1. Principios de solidaridad y respeto a la dignidad de las personas. Esta última es el piso sobre el cual se establecen los derechos humanos. 2. Cuestionamos desde nuestra postura el énfasis en la neutralidad y objetividad y tendencias patologizadoras. 3. Desmitificar el papel de expertos. 4. Trabajar interdisciplinariamente. 5. Incorporar el enfoque diferencial en términos etarios, étnicos, de género y orientación sexual, y vincular la perspectiva de interseccionalidad. 6. Considerar el contexto territorial y los actores que intervienen. 7. Tener en cuenta una perspectiva de historicidad para así tener una mayor comprensión de la situación. 8. Priorizar en las estrategias intervenciones familiares, grupales, comunitarios, aunque sin descartar lo individual. 9. Reconocer el impacto a la cultura. 10. Promover acciones de memoria con las poblaciones afectadas. Para finalizar, señalamos que si bien los conflictos armados han dejado una marca indeleble en la historia, en las vidas de las personas, esta unidad nos invita a ver el pasado con sentido crítico y el futuro con esperanza.